Muy buenos días a todos. Yo quiero comenzar saludando a Jorge Espinosa. Estamos muy contentos y honrados que uno de los más distinguidos periodistas y prestigiosos periodistas de este país nos acompañe como anfitrión de este evento. Muchas gracias por tu voto de confianza, Jorge. Estamos muy honrados. Saludo de manera muy especial a Daniel Carvalho, segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes. Muchas gracias por estar aquí, representante Carvalho. Al brigadier general Warlington Waldron, jefe nacional de servicio de la policía, al coronel Elber Alfonso, director de la IJIN. Quiero saludar a todos los policías que nos acompañan en la mañana de hoy. Dios y patria, muchas gracias por estar aquí. Son uno de los grandes protagonistas de esta jornada. Los vamos a estar premiando y distinguiendo yo creo que una parte no solamente muy emotivo, sino muy significativo del evento que hoy nos convoca. Saludo a Ana María Prieto, la directora de Sistemas de Pago del Banco de la República, a mi buen amigo Guillermo Sinisterra, delegado adjunto de riesgos de la Superintendencia Financiera de Colombia, a nuestro socio y amigo Roberto Ojacá, presidente de Incocrédito, a Víctor Muñoz, el exdirector del DAPRE, hoy Visiting Fellow del Client Center de la Universidad de Harvard. Muchas gracias por estar acá, Víctor. A Elena Núñez de la Eindhoven University of Technology. Elena Núñez es un cerebro fugado, la mejor de su promoción, de las mejores de su generación, de hecho. Ha sido profesora de las principales universidades en Europa, ahora está en la Eindhoven Institute of Technology. Muchas gracias por estar de vuelta en tu país y acompañarnos en este evento, Elena. Saludo a los amigos de los medios de comunicación, especialmente a Giovanni Celes, el director de Red Más Noticias, a Juan Manuel Ramírez, director de Blue Radio 4.0, a los miembros del Comité de Experiencia del Cliente y del Comité de Prevención de Fraude, que son los anfitriones de este evento, en particular a los presidentes, Clara Rodríguez y Rafael Aguirre. También está acá la presidenta del Comité Jurídico, la doctora Cristina Celas, a mis compañeros de Asobancaria que hicieron posible este evento, a Mónica Gómez, Alejandro Vera, Carlos Javier Bolaños, pero muy especialmente a Andrés Duque y a su equipo, que han hecho un trabajo magnífico, a todos los panelistas, conferencistas, asistentes. Bienvenidos al 18º SAFE. El evento que hoy nos convoca, que es el encuentro de seguridad, amenazas cibernéticas, fraude y experiencia al cliente, está cumpliendo hoy su mayoría de edad. Esta es la edición número 18 de nuestro encuentro de fraude. 18, mayoría de edad. Cuando se cumple la mayoría de edad es un momento propicio para volver nuestra mirada atrás y hacer un balance de cómo eran las cosas. Yo me puedo imaginar, mis hijos están chiquiticos, tienen 1 año, uno y el otro tiene 3, pero cuando cumplan 18 años, cuando uno cumple 18 años, me imagino que los papás dicen, oiga, 18 ya, ¿cómo eran las cosas antes? Y cuando uno va la mirada atrás al 2007, cuando este congreso empezó, en el 2007 se llamaba el Congreso de Seguridad y Prevención del Fraude, en ese momento se llamaba el SAFE. La presidenta era María Mercedes Cuellar, el vicepresidente era Carlos Alberto Sandoval. Era un evento chiquitico, lo hacíamos en Bogotá, pequeñito. Venían solamente, escúchenme el dato, 60 personas. Hoy, 18 años después, tenemos 400 personas inscritas. A este evento teníamos el apoyo hace 18 años de 7 aliados comerciales, que más que un patrocinio mecánico, una transacción, son aliados del evento, creen el evento. Hoy, como vieron, son más de 40. Son más de 40. Era en Bogotá, hoy es en Cartagena, en el centro de convenciones. Las cosas sí que han cambiado. Pero en 2007 no solamente fue el año, digamos que empezamos a abrazar esta agenda, no solamente desde el comité, sino que lo volvimos uno de los eventos de la Asociación Bancaria, sino que fue un año bien particular, muy particular, no solo en la industria financiera, sino en general en el mundo tecnológico. El 2007 tuvo varios cambios. Un primer hito en 2007 es que es el año de debut de los sistemas operativos de los celulares. ¿Existían smartphones antes del 2007? Sí, claro. Muchos tuvimos un BlackBerry, muchos tuvieron un BlackBerry, pero iOS y Android datan del 2007. Y había telefonía móvil, había telefonía inteligente, pero el verdadero despliegue de las aplicaciones y la base para que se desarrollara la banca digital y en particular la banca móvil data del 2007. 2007 empezó esta carrera armamentista entre Apple y entre Android por quién tiene la supremacía en los sistemas operativos de los celulares. Digamos que ese nuevo comienzo de la banca móvil es del 2007.
El 2007 también, entre los cambios que trajo consigo la entrada de Windows Vista. Ustedes dirán, un sistema operativo más. Pero Windows Vista tiene una particularidad para lo que nos convoca hoy. Windows Vista fue el primer sistema operativo que tenía embebido por defecto un antivirus. Yo no sé si ustedes se acuerdan, antes del 2007, cuando uno compraba el computador, de paso con el computador compraba el antivirus. Era el Norton y el McAfee era el otro, y uno descargaba el antivirus. Era responsabilidad exclusivamente del usuario. Te vendía un computador con un sistema operativo y tú tenías que gestionar el nivel de riesgo. Desde Windows Vista, por supuesto que esto es escalable, uno elige tener mayores niveles de seguridad, pero el sistema operativo por defecto ya traía consigo un antivirus. Parece un tema anecdótico, no es un tema anecdótico, es el primer hito de responsabilidad compartida, donde no le dejamos solamente a nuestros clientes la responsabilidad de la seguridad, sino que hace parte del diseño de producto. La responsabilidad compartida es uno de los principios hoy en seguridad bancaria. Nosotros tenemos una responsabilidad como entidades, el cliente tiene una responsabilidad, es de los dos. Se parece un poco a lo de los carros. Hasta 1959 los carros no tenían cinturón de seguridad. Usted veía si iba despacio, si iba rápido, si se cuidaba, si hacía la escuadra, si no se pasaba un stop. En 1959, con la llegada del Volvo, con el primer cinturón de seguridad, se empezó a generar un estándar antes de la regulación y ya luego estaría regulado, pero se empezó a generar un estándar. Aquí pasó algo similar. Primer sistema operativo con un antivirus y desde entonces la seguridad no solamente es un tema del cliente, es un tema de nosotros y del cliente, de todos los actores. Pero el 2007 también fue el año en que se lanzó el Nintendo Wii, una consola espectacular, buenísima, una consola que empezaba a emular nuestros movimientos, que redefine también la interactividad en algo como los videojuegos. Y el Nintendo Wii algunos de ustedes tuvo Nintendo, pues muchos jugaron Nintendo Wii. Uno podía jugar boxeo, uno podía jugar bolos, uno podía hacer tenis, una cantidad de cosas. Pero el Nintendo Wii aparte le permitía a uno volver a los clásicos, a los juegos antiguos, a los retro, lo que hoy dirían las nuevas generaciones, los vintage. Entre ellos, mi juego favorito, Mario Bros. Mario Bros nació antes que tú, Elena. Tú eres más joven que Mario Bros, pero Mario Bros es contemporáneo mío, es de 1984. Me ha acompañado toda la vida. Mario Bros tiene 41 años, nació en 1984. Es el videojuego de aún más importante, más popular. El fontanero italiano que quiere proteger el reino champiñón y rescatar a la reina y tiene que lidiar con Bowser y con todos sus secuaces, con los Koopas. Cuando Shigeru Miyamoto, que es el creador de Mario Bros, define cómo está montado el juego, y en general define él cómo cree que son los juegos. Dice que los juegos se componen de tres cosas. Se compone de mundos que van cambiando, de villanos que son cada vez más difíciles y de poderes que tiene que ir adquiriendo el protagonista para poder afrontar esos villanos y lidiar con un mundo que es cada vez más complejo. Mundo, poderes, villanos y poderes. Shigeru Miyamoto dice, eso es un juego. Un buen juego de Nintendo un buen juego en general, se compone de esas tres cosas. De hecho, es casi que una metáfora del viaje del héroe de Campbell, ¿no? Entonces, cómo el héroe se va formando, entonces los poderes y cada vez un villano más difícil. Y ustedes dirán, ¿cómo llegamos a este punto? Estamos hablando de Mario Bros. En el Congreso de Fraude de la Asociación Bancaria. Y es que, por supuesto, estoy diciendo que la seguridad sea un juego, pero hay muchos elementos comunes en la agenda de seguridad con lo que describe la composición de un juego de acuerdo al fundador de Mario Bros. Un mundo que cambia de manera permanente y cada vez se va haciendo más complejo y tiene más elementos. 1, 2, un villano que se sofistica. Cada vez el jefe es más difícil de vencer. Y tercero, unos poderes que tenemos que aprender, que tenemos que dominar para hacerle frente a un mundo cada vez más complejo y más difícil. Y villanos más difíciles a su vez de derrotar. El mundo, que sí ha cambiado el mundo entre el 2007 y ahorita, pues por supuesto que ha cambiado el mundo entre el 2007 y ahorita. Estamos hablando de dos mundos casi que completamente distintos. No me está funcionando el pointer hablando de tecnología. Es que el mundo del 2007, volviendo al Mario de hace unos años, el mundo del 2007 era
para nuestra industria, perfecto, nuestra industria relativamente pequeña. Físico y lento. Pequeño, físico y lento. ¿A qué le llamo yo pequeño? A 8.000 transacciones por minuto. En el 2007, no hace mucho, no les estoy hablando, Asobancaria tiene 90 años, yo les estoy hablando de los anales de esta industria, no, les estoy hablando de cuando empezó este congreso, hace 18 añitos. Hace 18 añitos hacíamos 8.000 transacciones cada minuto. Las 2/3 partes de esas transacciones eran físicas. Es decir, era una banca, hace 18 años, no mucho, eminentemente física. 8.000 transacciones, la mayoría física. Y aunque estos datos eran súper competitivos para el momento, nosotros nos gastábamos 2 días en abrir una cuenta de ahorro. No es que al cliente le gastáramos 2 días, que tuviera que hacer filas y vueltas de 2 días, pero parte de las validaciones se hacían en batch. Entonces la apertura de una cuenta de ahorro podía durar hasta 2 días, transacciones fundamentalmente físicas y un tamaño de 8.000. ¿Cómo ha cambiado eso en 18 años? Hoy tenemos un sistema financiero muchísimo más grande desde el punto de vista transaccional, es fundamentalmente digital y es indiscutiblemente ágil. Que si es mucho más grande, estamos haciendo casi 40.000 transacciones por minuto, Espinosa. 39.000 transacciones por minuto y en promedio, eso incluye noches, sábados, domingos, o sea, si uno mira reales en horas hábiles son muchas más. 39.000 transacciones por minuto, hemos multiplicado por 5 la densidad transaccional de esta industria. Eso es impresionante. 82% digital. Antes solamente 1/3 era digital, hoy es fundamentalmente digital. La banca es digital. Claro que hay riesgos y existen todavía productos muy importantes desde lo físico, pero la banca es digital. El 82% de la transaccionalidad de esta industria es digital. Y una cuenta demora a lo sumo 5 minutos, porque abrir una cuenta se puede hacer incluso en 60 segundos. La apertura de una cuenta ahora toma entre 60 segundos y 5 minutos. No solamente ha evolucionado el mundo cambió, también ha cambiado el villano. El villano antes era sencillito, solo disparaba hacia el frente, uno tenía que saltar. Ahora el villano es en tercera dimensión y dispara meteoritos y parece un Bowser enrasado con Godzilla. El villano, claro que ha cambiado, en nuestra industria el villano ha cambiado. Nosotros teníamos hace unos años bandas delincuenciales de naturaleza, aquí está la policía, y de naturaleza casi que fundamentalmente doméstica. Entonces teníamos un grupo de delincuentes propios de un municipio que se encargaban de hacer fleteos, taquillazos, cambiazos. Entonces salían, atracaban, paraban en una moto, todavía ocurre, sacan un revólver y te roban la plata saliendo de una sucursal. Conforme ha cambiado el patrón transaccional, también cambia las amenazas y también cambia el patrón del delito. Entonces el instrumento era el revólver, había taquillazos como en el lejano oeste y teníamos en general engaños de todo tipo y muchos de esos eran falsificaciones de las firmas en los cheques. Los números eran estos. Hace 18 años había 7 fleteos cada día, 7 fleteos por día. Yo hace 11 años fui vicepresidente de Asobancaria y no eran 7, eran 5. O sea, era el problema que teníamos en los frentes de seguridad junto a la Policía Nacional de manera permanente. 7 fleteos por día e iba bajando lentamente, 7. 3 taquillazos semanales. El taquillazo, para el que no viene de esta industria, el taquillazo es el robo a la oficina bancaria. Y teníamos más de 6.500 casos de falsificación de tarjetas por mes. Entre cambiazo y demás, 6.500 casos. A mí me llama la atención cuando vemos estos números de 18 años ahorita, fleteos. ¿Cuántos fleteos tuvimos la semana pasada? La semana pasada un fleteo diario. Debería haber 0. La idea es que no le roben a nadie saliendo de las oficinas, pero hubo un fleteo diario en Colombia, debería ser 0. No podemos pensar que ese es el punto de llegada, pero eran 7, hoy hay 1. Taquillazos semanales. ¿Cuántos taquillazos hubo la semana pasada? Hubo un taquillazo. Era 3, 1. ¿Y cuántas falsificaciones de tarjetas hay desde el punto de vista físico y que le cambiaron de la información de la tarjeta? Antes eran 6.000. Ha caído más del 90%. Entonces, estos ya no son los delitos. Claro que debemos seguir monitoreándolos y previniéndolos. Y son terribles. Hasta que el número no sea 0, no podemos estar tranquilos. Pero estos ya no son los delitos. El villano ha cambiado. Y tan ha cambiado el villano
que no solamente cambian las estadísticas, sino las armas. Ya el arma no es un revólver, el arma es un celular, es un mensaje de texto. El arma es una llamada que contestamos de manera errónea. A las entidades financieras no las atacan a través de fleteos, no llegan a robarse arriba las manos, nos vamos a robar la plata, las ciberatacan. Y las pueden atacar desde cualquier lado. Los ataques vienen antes desde China, hoy pueden venir desde China, desde cualquier parte del mundo donde hay un computador, somos sujetos a tener un ciberataque. Y ahora el cambiazo no es simplemente de nuestro plástico para robarse los números, ahora es de nuestro rostro. Hay un cambiazo, se intenta hacer un cambiazo de lo biométrico. Tratan de emular los mecanismos de autenticación para quedarse con nuestra identidad y a través de eso robar a los clientes. Entonces, las estadísticas de los nuevos delitos financieros son tremendamente inquietantes. ¿Por qué? Porque a los colombianos le roban casi 1.000 colombianos los datos diarios. 997 robos de datos en la industria financiera por día. La cifra es tremenda, otro delito. Ciberataques, estamos recibiendo 94 ciberataques por segundo. Los bancos en Colombia, amigos de los medios de comunicación, hace un año en este congreso les decía, es que son 60. Y me decían los compañeros de los medios de Espinosa, no, está mal, no pueden ser 60 por segundo. Es cierto, no son 60, son 94 ya. 94 ataques por segundo reciben las entidades financieras de Colombia. Entonces ya no son revólveres, ya no es taquillazo. Y las suplantaciones son 63 suplantaciones al día. Entonces, que es un número que uno dirá, no, pues es pequeño, pero ya es un número inquietante teniendo en cuenta el nivel de validación que tenemos hoy, autenticación en 2 pasos, validaciones biométricas, 63 suplantaciones, es un número muy inquietante para la industria de este momento. Entonces, cambió el mundo de un mundo físico a un mundo digital. Cambió la dinámica transaccional también de lo físico a lo digital. Cambiaron los villanos, por supuesto que cambiaron los villanos. Ya no es una banda en un municipio. Ya estamos hablando de delitos transnacionales, de grandes corporaciones criminales, alojadas en distintas partes del mundo. Cambió el villano. Pero no solamente cambió el mundo y cambió el villano, también cambiaron los poderes. También cambiamos nosotros para hacerle frente a esta nueva realidad. Y cambiamos nosotros porque antes el Mario Bros de antes disparaba solamente, cogía una florecita y disparaba hacia el frente, tenía que ponerse el malo justo al frente para que uno pudiera darle. Hoy parece de los Avengers. El Mario Bros de hoy tiene unos poderes impresionantes y brinca y vuela y muta, hace una cantidad de cosas. Y efectivamente nosotros nos hemos tenido que poner al día y hemos evolucionado con esta industria desde lo analógico, lo básico y lo manual que teníamos hace 18 años a también soluciones de seguridad muchísimo más digitales. ¿Qué había en la protección de datos, en la protección de la oficina hace 18 años? Hace 18 años teníamos protocolos de oficina. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando uno entraba a una oficina bancaria, pues ustedes sí, porque son los de seguridad bancaria, pero los usuarios, uno entraba a una oficina bancaria y está usando el celular, no puede usar gorra, entonces estaba siempre alguien de seguridad. Es que dentro de las oficinas hay que tener un manual de comportamiento para prevenir el delito. Entonces esa era parte de la estrategia para evitar fleteos y taquillazos y que marquen y que campanen a alguien. La autenticación por grafología era importantísimo, entonces si la firma sí era, si no era, eso le gastábamos un montón de tiempo y un montón de plata. El cheque todavía existe, pero en ese momento era importante, muy importante, para las transacciones de alto valor, y también teníamos token físico. Uno de los profesionales más jóvenes junior de Asobancaria, cuando estábamos preparando esta presentación, le decíamos, claro, ponga ahí también lo del token físico. ¿Cuál token físico? No, el token físico donde llegaba el número para la cuenta. No tiene ni idea, tiene 22 años y nunca vio, no sabe qué es un token físico. Tocó buscarlo, no, pues en Google mostrarle, nunca vio un token físico. Hace 18 años usábamos token físico. Hace 18 años hacíamos autenticación de las firmas. Hace 18 años nos cuidábamos de cuál era el comportamiento en la oficina para prevenir un delito. Hoy tenemos soluciones que son digitales, complejas, que son colaborativas. Son digitales porque el 95% de las empresas bancarias, de las corporaciones financieras de este país, en Colombia hay 30 bancos,
y hay 69 establecimientos de crédito. El 95% de ellos tienen hoy tecnología que permite controlar ataques masivos. Uno dice, pues sí, eso lo debe tener cualquiera. No. En las que simulamos los ataques masivos, en las que estresamos permanentemente nuestros sistemas, en las que garantizamos la continuidad del negocio. Esto no se da de manera natural. Los bancos invierten 1.7 billones de pesos al año en tecnología y en prevención del fraude para que el 95% de las entidades tengan soluciones de este tipo. Uno dice 1.7 billones, ¿eso es mucha plata o poquita plata? En general, eso es 6 veces el presupuesto de Colciencias. El Ministerio de Ciencias de este país tiene la sexta parte, se gasta al año, la sexta parte, el país. El Ministerio de Ciencias del país se gasta la sexta parte de lo que se gastan los bancos, lo que invierten los bancos año tras año en modernizar sus sistemas para poder tener prevención de ataques masivos. De lo contrario, esa cifra de más de 90 ciberataques por segundo ya tendría absolutamente destrozado el sistema. La razón por la que ese número de ciberataques no le pasa factura al ciudadano en el día a día es porque hemos logrado contenerla y no se hace solo, no se logra de manera vegetativa, es producto de una decisión no solamente de los equipos que están acá, que son el Mario Bros, los protagonistas, sino una decisión de las juntas directivas, una decisión de los más altos niveles de la organización. La seguridad es hoy una prioridad de esta industria, primero. Segundo, hicimos el año pasado 24 millones de cotejos de biometría. Lo hicimos con Asobancaria, Mónica. 24 millones de cotejos, un montón. Y logramos, a través del CECIR, tener más de 750 alertas de ataques específicos que puedan ser muy peligrosos. Uno dirá, 750 es mucho, poquito. El CECIR se ganó un premio la semana pasada del mejor CECIR de América Latina. Está haciendo un trabajo muy bueno, perfectible, claro, como cualquier lucha humana, pero muy importante, muy importante. Entonces, hoy hemos evolucionado, tenemos otros poderes. ¿En qué se diferencia de lo que teníamos antes? La validación de una firma, el protocolo dentro de una oficina o el token, que eran soluciones individuales. Pero cuando vemos el CECIR o incluso cuando vemos temas como la validación y los cotejos biométricos, son colaborativos. Hoy tenemos poderes distintos, tenemos otro tipo de poderes. Los poderes que tenemos hoy se definen en la cooperación y en la colaboración, bajo la premisa que la seguridad no es un factor de competencia. En Colombia no le apostamos a que un banco, como parte de su oferta de valor, diga es que nosotros somos el banco más seguro, es que aquí no te roban, en los otros de pronto, pero aquí somos súper seguros. No. Para nosotros un factor de competencia no puede ser la seguridad. La seguridad es un bien público que tenemos que ayudar a preservar. La seguridad es un bien público. Entonces, ¿cambió el mundo? Por supuesto que cambió. ¿Cambiaron los villanos y son mucho más complejos ahora? Pues por supuesto que cambiaron, pero nosotros también evolucionamos de la mano de ellos para estar a la altura, incluso para rebasar los avances que ellos han tenido. Y también ha habido un cambio fundamental en la forma en la que interactuamos, porque hoy las soluciones desde el punto de vista tecnológico no son individuales, hoy las soluciones son colaborativas, y colaborativas entre entidades, no solamente financieras, sino colaborativas también con el resto del ecosistema de seguridad, donde las autoridades juegan un rol fundamental. Del 2026 al 2030, de aquí a terminar la década, el mundo va a seguir cambiando. Este es un trabajo permanente. Si esta presentación la hicieran en 6, 7 años, cuando esté haciendo esta presentación alguien de 6 o 7 años dirá, y por allá en el 2025 era un mundo súper. Imagínense que estaban hablando del CECIR, imagínense que estaban hablando de los coteos biométricos. Esto va a seguir cambiando. Vienen nuevos retos y nosotros tenemos que estar preparados para lo que se vendrá en el próximo cuatrenio. Va a cambiar el mundo, van a cambiar los villanos y también tendrán que cambiar nuestros poderes. ¿Por qué va a cambiar el mundo? Porque el mundo del 26 al 30 es el mundo del Open Data, Guillermo. Es el mundo de los pagos inmediatos, del breve. Y es el mundo de la inteligencia artificial. Entonces estos fenómenos, que no es que empiecen ahorita, se van a acelerar en los próximos 4 años y tenemos que estar preparados.
cambia también los villanos. ¿Cuáles son los villanos? Entra el Open Data y de manera casi que inmediata se abre la oportunidad para otra modalidad de delito. ¿Y es cuál? El robo de datos a la luz del Open Data. Cuando uno pregunta en Inglaterra, que es uno de los referentes de Open Data, ¿qué siente el ciudadano al momento de compartir sus datos en una transacción financiera? El 85% dice que siente pánico. Que siente pánico. Incluso se va frenando el nivel de transaccionalidad, que es algo que crece casi que todos los años, por el miedo que le da que en algún momento haya compartido sus datos a alguien que no sepa de qué manera lo puede usar. Entonces, mediciones muy serias nos dicen que esto es un problema mayor, es un problema mayúsculo. Tenemos que estarle. Eso quiere decir que no hay que implementar Open Data. Claro que hay que implementarlo, pero hay que implementarlo con todos los cuidados desde el punto de vista de la seguridad. Los pagos inmediatos. La inmediatez del pago es también la inmediatez del fraude. Dicen las autoridades de Brasil que el fraude con Pix, con los pagos inmediatos de Brasil, creció 56%. Dice la Federación de Bancos que creció 300%. Yo no sé cuál es el número, pero cualquier cosa que esté entre el 56% y el 300% se parece. Es una tragedia que el fraude se incremente entre el 50% y el 300% con los pagos inmediatos. Pero es que mire que el ticket promedio es más bajito, que si aumenta el monto, que el monto hubiera aumentado de todas formas. Aquí lo que pasa es que son más transacciones. Uno puede ponerle como todos los matices que quiera, pero lo cierto es que lo que está pasando con Breve, que es una revolución impresionante. El sistema financiero colombiano recibe Breve con los brazos abiertos. Breve es una de las grandes, si no la más importante apuesta que hemos hecho en la historia de Colombia para derrotar el efectivo. Tiene que salir bien. Todos estamos casados con Breve. Nos parece extraordinario y maravilloso que tengamos hoy un esquema de pagos inmediatos. Tenemos que prestarle mucha atención al tema de fraude express. Ese va a ser una de las agendas de trabajo y uno de los puntos que más vamos a desarrollar durante este conversatorio. Y finalmente, deepfake. ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial no nos suplante? Uno dirá, no, pues ese es el futuro, en algún momento, pero para eso están los ojos, y miren que nunca cambia la distancia entre y le dicen a uno lo importante, que son las validaciones biométricas. Uno dirá, en el futuro podrán utilizar inteligencia artificial para suplantarnos. Se sorprenderán que el año pasado el 20% del fraude ya fue con mecanismos de inteligencia artificial. Se espera que este año sea el 30%. Y se espera que en los próximos años se acerque al 50%. Entonces, si el 50% del fraude de validación se hace a través de herramientas de inteligencia artificial de aquí al 2030, ese es el otro mundo con el que tenemos que lidiar y esos son los otros villanos. Y nosotros, por supuesto que tendremos que desarrollar nuevos poderes. Dejo acá solamente 3 ideas que estaremos conversando durante esta jornada. La primera, un centralizador de datos. Colombia se ha demorado en tener un centralizador de datos de fraude. No se trata de listas negras. Nosotros no pensamos en listas negras, pero tenemos centralizados los datos de los ciberataques. Los compartimos internacionalmente. No tenemos centralizados los datos de fraude y los tenemos más o menos tipificados. Compartimos algo de información, pero no lo tenemos centralizado. La discusión sobre si Colombia lo tiene que hacer e implementarlo cuanto antes y cuál es el modelo para que eso funcione, yo creo que no da espera, por un lado. Segundo, el registro de las SIMs. Víctor, yo no entiendo por qué en Colombia no se registran las SIMs. No entiendo, no puedo encontrar una razón para que en este país no haya registro de las SIM cards. Un país que tiene todas las modalidades de delito, mi general, todas las modalidades de delito. Y muchas son a través de una SIM card y uno va a buscar la SIM card y no, es que no sé de quién es la SIM card. Hay otros países, muchísimos países, de hecho, y no estoy hablando solamente de El Salvador, muchos países, otros países en América Latina, en Sudamérica, ya tienen la obligatoriedad del registro de la SIM card. En Colombia no es obligatorio todavía y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Que eso puede ser un sobrecosto para las telco que podría eventualmente poderles lo que sea. La seguridad es un bien público. La seguridad es un bien público. No puedo entregar una SIM card a alguien
que llene cualquier papel, cualquier formato, que sobre eso se constituye un delito y que el día de mañana no se pueda rastrear. Estamos casi que bloqueando la trazabilidad del bandido, o sea, no lo podemos encontrar, no lo podemos encontrar. Y cuando hay iniciativas para que haya registro en la SIM card, a veces no encuentra el apoyo político. ¿Cómo no va a encontrar el apoyo político un proyecto de seguridad? Se va a discutir en el Congreso de la República. Es de esas buenas ideas que tenemos que abrazar. Colombia necesita registrar la SIM card. En este mundo en el que estamos, con los problemas que vamos a tener del 26 al 30, con los que tenemos hoy, eso también parece perentorio como el centralizador. Y también, y ya para cerrar, y no quiero hacer spoiler porque tenemos un stand para eso, Asobiometric. Asobiometric, que es los invitamos a que vayan al stand, nuestra apuesta. Porque en este espíritu colaborativo también tenemos que repensarnos el rol del gremio. El gremio no está para hacer capacitaciones y eventos. El gremio está para recoger, facilitar, potenciar, materializar los ejercicios colaborativos de esta industria. O sea, cuando uno se piensa cuál es el deber ser de un gremio, el deber ser de un gremio es ese. El gremio está para hacer realidad la colaboración. Y Asobiometric es nuestra apuesta para seguir desarrollando y seguir profundizando. Entonces, ¿cambiará el mundo? Por supuesto, los mundos van cambiando. ¿Cambiará el villano? ¿Cambiarán nuestros poderes? También. Pero hay solamente una cosa que es invariable, que no cambia en ningún momento del tiempo, y es el propósito. El videojuego cambia, evoluciona, tercera dimensión, película, hay mil cosas, pero siempre proteger el reino de los honguitos, el reino champiñón, y rescatar a la reina. Y el nuestro siempre va a seguir siendo el mismo propósito. Los colombianos pueden tener la certeza que la banca en Colombia, que el sistema financiero colombiano está jugado con la misma misión en cambiante y con otros villanos, con lo que sea, y es proteger el ahorro, salvaguardar la experiencia de nuestro usuario y sobre todo la confianza que han depositado en los bancos de nuestro país. Muchas gracias.